Un saludo cordial. Mi nombre es Óscar Raúl Higuita Cañola. Soy psicólogo, soy psicoterapeuta cognitivo-conductual, magíster en psicoterapia. El día de hoy les invito a que realicemos una reflexión acerca de las emociones, las cuales son importantes en nuestra vida y están comprometidas en el diario vivir de cada uno de nosotros. Quiero también que tengamos algo claro. El objetivo de este video es formativo, psicoeducativo, con relación a las diversas emociones que nosotros podemos experimentar, ya que en ocasiones nos confundimos en el tema de las emociones, los pensamientos y los comportamientos. Es importante que tengamos claro que las emociones son evolutivas. Desde hace millones y miles de años de nosotros como especie, las emociones han venido acompañándonos a enfrentar las diversas situaciones en el contexto, en el ambiente en el que nosotros hemos vivido. También podemos decir que las emociones no son negativas ni son positivas. Más bien me gustaría que nos quedemos con la idea de que las emociones son respuestas ante estímulos muy específicos y los cuales también nos llevan a reacciones o comportamientos. En estos miles de años de evolución, en la medida que nos fuimos adaptando a las circunstancias del medio ambiente, las emociones fueron generando cambios en nuestro cerebro. Fueron, por ejemplo, mielinizando algunas estructuras del cerebro y a su vez las emociones estuvieron implicadas en muchos de nuestros rasgos o características que tenemos como personas. Entonces, las emociones es bueno saber lo que se encuentran en nuestro cerebro. Vamos a hablar acerca de emociones básicas. También podríamos decirle que son emociones convenientes o adaptativas. Está, por ejemplo, la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa, la repugnancia. También hay otras emociones que las vamos a llamar secundarias, como por ejemplo la manía, euforia, la depresión, la ansiedad, la angustia, el enfado, la irritabilidad. Y otras emociones sociales, como sería por ejemplo la vergüenza, la culpa y el orgullo. Cada una de estas emociones va a estar representada en algo que vamos a llamar sistema límbico, así se llama. El sistema límbico y una estructura que se llama la amígdala. A través de estas estructuras neurobiológicas cerebrales, las emociones se van a ver representadas en diferentes órganos de nuestro cuerpo. La química cerebral va a estar impactada o cambiada por las emociones. Tanto el sistema límbico va a salir información a diferentes partes de nuestro cuerpo. En este video tocaremos el tema de las emociones básicas, cada una de ellas, y les hablaré un poco de las emociones secundarias que se derivan de estas emociones básicas. Entonces empecemos con la alegría. La alegría la podríamos ver también como emociones secundarias o derivadas, que sería por ejemplo la euforia y la manía. La alegría se presenta ante situaciones que nosotros consideramos beneficiosas o agradables, o por ejemplo que algo bueno nos sucede, por ejemplo obtener algo, pensar que somos competentes, que las cosas nos están saliendo bien, conocer personas. Las emociones, algo que es necesario decir, es que las emociones nos ayudan a comunicarle cosas a otras personas que hay en nuestro entorno. Entonces en la alegría vamos a tener microexpresiones faciales donde damos cuenta de que estamos alegres, ¿cierto? Obviamente la alegría tiene también su propia química cerebral, sus propios cambios fisiológicos, entre ellos por ejemplo
a nivel cerebral se da el tema de la dopamina. Nosotros nos experimentamos alegría, bienestar. Cuando nosotros estamos alegres, se van a presentar cambios, por ejemplo, a nivel cardíaco, a nivel respiratorio y otra vez a nivel del sistema circulatorio. Quiero que sepan que cada una de las emociones representan estos cambios fisiológicos. Ahora hablaremos de la emoción de la tristeza. Ante situaciones, por ejemplo, como pérdidas, pérdida de un ser querido, pérdida de un trabajo que era importante para nosotros o de un objeto, la emoción de la pérdida es la tristeza. Es bueno saber que la tristeza es una emoción adaptativa, no es una emoción negativa, es una emoción adecuada. Nos conviene inclusive sentir tristeza. La tristeza es una emoción que nos lleva, por ejemplo, a la introspección, facilita la reflexión, el replantear cosas en la vida. Hay algo que hay que decir también, que las emociones son como señales, así como por ejemplo el hambre y el dolor nos están indicando algo, la tristeza nos está indicando sobre algo importante que hemos perdido y nos lleva a replantear las cosas para, por decirlo así, continuar buscando eso que es importante para nosotros. También podríamos decir que la tristeza tiene sus propios cambios fisiológicos, como el lentecimiento de la frecuencia cardíaca, el lentecimiento respiratorio, el lentecimiento, por ejemplo, en el sistema circulatorio. Conocer como esto. Por ejemplo, esto que acabo de decir con relación a la tristeza son los síntomas fisiológicos de la depresión. Por ejemplo, las personas con depresión experimentan una sensación de enlentecimiento motor, una sensación de cansancio, de fatiga, de deseo de estar durmiendo. Esto hace parte de los síntomas fisiológicos de la depresión. La depresión es la emoción secundaria de la tristeza. En este caso sería como una conclusión de una pérdida. Las personas llegan a pensar, por ejemplo, que han perdido capacidades, o las personas piensan que han perdido la conexión con otros, para que lo vamos teniendo en cuenta. Ahora pensemos acerca de la emoción del miedo. El miedo se presenta ante situaciones que nosotros percibimos como amenazantes. Por ejemplo, se conocen varios estímulos específicos que a los seres humanos nos genera miedo, como por ejemplo andar en un lugar oscuro, por ejemplo que un animal nos camine por la piel, vibraciones, ruidos estruendosos, por ejemplo olores fuertes. Se nos activa en nuestro sistema de alerta y nosotros experimentamos las sensaciones fisiológicas del miedo. Entonces, ante situaciones que nosotros percibimos como amenazante, experimentamos estas sensaciones. Nuestro sistema de alerta se activa, la amígdala en especial empieza a mandar información a diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, hay una descarga de adrenalina, de cortisol, aumenta los latidos cardíacos, la frecuencia cardíaca, obviamente aumenta la frecuencia respiratoria, hay aumento en la presión sanguínea. Resulta también que, por ejemplo, las placas neuromusculares, donde hay unas terminaciones nerviosas, se empiezan a cargar de adrenalina. Por eso, cuando nosotros tenemos miedo, experimentamos estos cambios fisiológicos. También hay que decir que cuando nosotros, por ejemplo, sufrimos de un problema psicológico, experimentamos sensaciones fisiológicas, como en el caso, por ejemplo, de la ansiedad,
que la ansiedad la podemos observar en una diversidad de trastornos psicológicos, como la ansiedad generalizada, la ansiedad social, el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, trastornos de conducta alimenticia, una variedad de problemas. También, por ejemplo, las fobias. No es gratuito que se hable de todos estos cambios fisiológicos que están relacionados con el tema de la ansiedad. Por ejemplo, en el caso del trastorno de pánico, ¿cierto? Que muchas personas consultan por el tema del trastorno de pánico, por el miedo al miedo, miedo a esos cambios fisiológicos que se presentan. Ahora vamos a hablar de la emoción de la ira. La ira presenta, por ejemplo, otras emociones secundarias como serían el enfado, la furia o, por ejemplo, el resentimiento, el odio, cuando se tiene, digamos, algún tipo de problemas con otras personas. Y también se puede configurar como un rasgo de personalidad, que en ese caso sería la irritabilidad. Existen unos estímulos específicos ante los cuales nosotros experimentamos, por ejemplo, ira. Digamos, cuando percibimos que algo va en contra de nosotros, cuando algo va opuesto a un beneficio o algo que nosotros necesitamos, o algo se nos opone, nos obstaculiza, eh, algo, por ejemplo, se nos interpone, nos obstaculiza, entonces aparece todo ese tema de la ira. La ira sirve, por ejemplo, para reivindicarnos, hacer valer nuestros derechos, buscar satisfacer nuestras necesidades. Obviamente la ira también como emoción nos indica que algo se nos está, digamos, interponiendo a algo que para nosotros es importante. Muchas personas, por ejemplo, consultan por el tema de la irritabilidad, por el tema del enfado, de la furia. Ahí ya tendríamos que estar hablando de pensamientos o ideas irracionales que nosotros podemos tener, como por ejemplo pensar negativamente de otras personas. En el caso, por ejemplo, del enfado, de la furia, nosotros, por ejemplo, culpabilizar a otras personas de supuestamente de algo negativo que están haciendo en contra de nosotros, y por ejemplo pensar que las otras personas deberían de hacer las cosas bien o no deberían de equivocarse. Ahí estaríamos hablando de que nosotros estaríamos en un tema por ejemplo de enfado o de furia. Cuando ya es algo permanente estaríamos hablando de la irritabilidad. También es cierto que nuestra química cerebral cambia cuando nosotros tenemos ira, ¿cierto? Entonces también está el tema del sistema límbico, está el tema, por ejemplo, de la amígdala. También se generan cambios fisiológicos, cardíacos, respiratorios, circulatorios, opresión en la boca del estómago, y aumenta la presión sanguínea, y por eso muchas personas relatan que cuando tienen ira experimentan dolor de cabeza. Y nos quedaría hablar de otras emociones básicas, por ejemplo, que sería la sorpresa, que ante situaciones novedosas nosotros nos sorprendemos. La sorpresa es una emoción que de alguna manera nos prepara para acciones que no esperábamos. Estaría, por ejemplo, la repugnancia, porque hace miles y millones de años nosotros necesitábamos comer cosas, y algunas de esas cosas estaban en estado de descomposición, o por ejemplo eran tóxicas para nosotros. Entonces aparece la repulsión de expulsar, de sacar, una emoción también adaptativa. Cada una de estas emociones, recuerde que tiene cambios fisiológicos. Espero que este video haya sido de interés de ustedes, de ver cómo las emociones están representadas en diversas partes de nuestro cuerpo. Bueno, muchas gracias por la atención. Estoy para servirles.
También les invito a que conozcan la página que tengo con un amigo, Alexander. Nos pueden contactar, pueden, por ejemplo, visitarnos. La página es Sisofía. Pueden visitarnos. Este es el link de acceso a la página, y estoy para servirles. Hasta luego. Que estén muy bien.